He oído un refrán que dice que tanto peca el que mata una vaca como el que le agarra la pata. Yo no creo que matar una vaca sea pecado. Puede ser dependiendo de quién es la vaca, pero en general no creo que sea pecado. Bueno, lo digo porque ahora los animales parece que tienen más derecho que los seres humanos. Pero, bueno, ese dicho alude más bien a que cuando alguien participa de alguna manera de lo que está haciendo al otro, se hace, en el caso de la vaca, cómplice, es cómplice de un vaquicidio, no sé cómo se diga, de un vaquicidio, o no sé cómo se diga legalmente, pero es la idea. Pero esto aplica también a lo bueno. Cuando alguien está haciendo alguna obra buena y alguien ayuda, pues está participando de lo que hace. Ahora hay otro dicho que dice que mucho ayuda el que no estorba. Entonces, yo con no estorbar ya estoy ayudando. Pero en el contexto en el que estamos nosotros, todos nosotros como iglesia, eso no aplica. O sea, nuestro contexto es un reino que está avanzando y un reino que se opone, el reino de las tinieblas. Y dijo Cristo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, el que no está con Cristo, el que no está ayudando, aquí en este contexto está hablando del reino de Beelzebú, que él ató a Satanás para que su reino avanzara. El que no ayuda, el que no recoge, está desparramando, está creando desorden, está estorbando. Y ese es el contexto de esa frase de Cristo. Entonces, como cristiano, tú no puedes permanecer neutral. No puedes decir, bueno, yo estoy aquí, no voy a estorbar, y que el reino avance o no avance, no es mi asunto. Vamos caminando todos en este desierto, en este tiempo del mundo, y vamos avanzando hacia la eternidad. Y cuando alguien se detiene en el mundo, no quiere avanzar, nos detiene a todos, nos está ayudando. Entonces no puedes decir, como en la guerra, yo soy neutral, ya que ellos a la 100 y mientras a mí no me afecte, no es mi problema. Si es a la larga, pues te va a afectar de muchas maneras, ¿no? Entonces, vamos a la tercera carta de Juan, y ahí vamos a leer, por ahora vamos a empezar con esos versículos, vamos a estudiar toda la carta, pero vamos a leer de los versículos 5 al 8, que habla de esta ayuda a la verdad, ayuda al Evangelio. ¿Sí? Dice, empezando en el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de su amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje.
porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo de dificultad, por este tiempo de prueba, porque diariamente somos probados en nuestra fe, en nuestras creencias, en nuestro amor verdadero hacia ti y hacia nuestros hermanos, por este mundo en el que nos encontramos. Ayúdanos, Padre, danos de tu palabra, danos de tu presencia, de tu espíritu, y guíanos en todo lo que hagamos, en todo lo que debamos hacer para hacerlo para ti. Lo pedimos en nombre de Cristo, que todo sea para tu gloria. La carta conocida como Tercera de Juan, a diferencia de las dos primeras, está escrita a una persona en particular. Entonces es una carta personal. Muy probablemente fue escrita más o menos en la misma época o con pocos días de diferencia que las otras dos. Al igual que en la segunda carta, que vimos empezamos a ver hace 2 semanas, que el autor se identifica como el anciano y dirige la carta a un hombre llamado Gallo. Gallo era un nombre común en esa época. Hay otros gallos también nombrados en la escritura, pero no se puede determinar si alguno es el mismo. Hay uno que nombra a Pablo en la carta de los Romanos y dice que es hospedador, pero dice en Romanos 16:23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Bueno, hay elementos que pudieran pensar que es el mismo, pero no es algo que se pueda precisar y tampoco es pues, demasiado importante. Pues puede ser que este Gallo fuera el pastor de la iglesia a la que escribió la segunda carta. Algunos piensan que esa segunda carta es a la que se refiere Juan en esta tercera carta, en el versículo 9, cuando dice: yo he escrito a la iglesia. Y hay otros que opinan que esa otra carta, la que escribió Juan, es una carta diferente y que no se conservó, no la tenemos. Pero sea como sea, los temas de la segunda y la tercera son parecidos. En esta carta también toca el tema de la verdad y del amor. Pero en esta carta está preocupado por la demostración práctica del amor unido a la verdad en la vida de la iglesia local. El tema de la carta aplica a todo cristiano. Y ese tema es la importancia de cooperar con la verdad. Como dice al final del versículo 8 que leímos, para que cooperemos con la verdad. Hay que andar primero en la verdad. Regresamos al versículo 1 y dice: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Pues, igual que en la segunda carta, vemos la importancia que Juan le da al amor y a la verdad. Y llama a Gallo amado. Habla de él
como uno a que Juan ama en la verdad. Lo sigue con el mismo enfoque del amor en la verdad. Y así como dijo que los miembros de la iglesia, estaba escribiendo en la segunda carta de Juan, les dijo que los amaba en la verdad, también dice aquí lo mismo a Gallo. Él era un amado hermano en Cristo. Lo más importante era la parte espiritual. Deseaba que prosperara su alma. Si prospera nuestra alma, si realmente ha prosperado nuestra alma, no vamos a preocuparnos por la comida, ni por el techo, ni por la salud, ni por ninguna otra cosa. Porque si realmente ha prosperado nuestra alma, estamos confiando en la provisión de Dios, en su soberanía. Tenemos que recordar lo que Cristo enseñó en Marcos 8, 36 y 37. Y dice ahí, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Tu alma es lo esencial. Y cuando confiamos en que Dios nos ha salvado, que nos ha adoptado y nos ha hecho sus hijos, confiamos plenamente en su cuidado en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuidar nuestra alma, hacer que prospere, debería ser nuestra prioridad y realmente nuestra única ocupación en nuestra vida. Nuestra prioridad importante es que florezca nuestra alma en unión con Cristo. Dice Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cualquier otra prosperidad que deseemos, que anhelemos, estar al lado de Cristo, es basura. Juan se regocijó mucho cuando se enteró de cómo Gallo andaba en la verdad, así como se regocijó mucho, dijo en la segunda carta, cuando supo que aquellos a los que amaba andaban en la verdad. Ahora sabe que Gallo ha estado viviendo de una manera que es un buen ejemplo a la iglesia. Y lo que la iglesia ha visto de él es su hospitalidad. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Gallo estaba andando en la verdad. Hemos estudiado lo que es andar con Dios, caminar con Dios, obedeciendo a Dios. Él obedecía los mandamientos y por lo tanto andaba en amor. Cumplir los mandamientos es amar a Dios, es amar al prójimo. Al cumplirlos, amaba a los hermanos y ellos se dieron cuenta. Gallo tenía un buen testimonio ante la iglesia, de todos los demás. Y Juan lo elogia por el servicio, que era un ejemplo a los demás hermanos de la iglesia. Entonces Juan escribe a uno que era su hijo espiritual, era el padre espiritual de Gallo. Para un pastor no hay mayor gozo que oír que sus hijos espirituales están andando en la verdad.
es una bendición para la persona que está andando en la verdad y es una bendición para las personas que tienen cuidado de su alma. Hay una petición de participar. A través de los versículos 5 a 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Lo que causó gozo a Juan fue el servicio que Gayo prestaba a los hermanos. Servía fielmente a los hermanos de la iglesia y hospedaba a otros hermanos que llegaban a ella. No los conocía anteriormente porque venían de otros lugares. En aquel tiempo la comunicación no era tan fácil. Un viaje era algo muy especial. Entonces venían de otras iglesias, venían a predicar a la iglesia y también a otras personas. Eran maestros itinerantes. Gayo practicaba la hospitalidad como Dios manda a todo creyente. Pero no se refiere a la hospitalidad para cualquier cristiano, sino para aquellos que habían salido por amor del nombre, dice el nombre. Gayo ayudó a los ministros del Evangelio que estaban viajando a una iglesia y iban a otra, estaba apoyando a los que eran misioneros ahí en la iglesia primitiva. En la carta anterior, recordamos, Juan había advertido en contra de darles legitimidad a los falsos maestros al recibirlos. En esta carta, Juan quiere que las personas de la iglesia reciban bien, respeten y ayuden, pero a los verdaderos maestros de la verdad. Pues no eran personas completamente desconocidas, en el sentido de que Gayo no sabía ni quiénes eran ni qué era lo que estaban haciendo. Juan había escrito que los falsos maestros, los engañadores y anticristos no se les debían ni recibir ni hospedar. Estos que Gayo hospedaba eran personas que tenían la misma doctrina de Cristo que Gayo, que Juan, y seguramente lo supo por hablar con ellos. Eran personas que creyeron y enseñaron el Evangelio verdadero. Dice que salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿En el nombre de quién? En el contexto solo hay un nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Cristo. Encontramos esta frase en el libro de Hechos, capítulo 5, cuando dice que los apóstoles estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El nombre, ese es el nombre. En la iglesia primitiva, esta era una manera sencilla para identificar a los cristianos. Creyeron y predicaron el nombre de Cristo. Estas personas que llegaban eran predicadores del Evangelio verdadero. Tenían la doctrina de Cristo y por eso Gayo les demostró amor y les dio hospedaje.
Pues Gallo también demostró que tenía un discernimiento en cuanto a quienes aceptaba y quienes no. Pues no se recibe a cualquiera, hay que tener esa sabiduría que viene del Espíritu y viene por saber lo que ellos creen acerca de Cristo. Cuando llegaba un misionero verdadero que predicaba a Cristo crucificado, Gallo mostraba amor por la verdad. Y él sacrificó su comodidad y dio de lo que tenía para ayudar a un siervo verdadero de Dios. Su amor no era solo palabras, era de hecho y en verdad. Con sus actos demostraba que su fe era una fe verdadera, que él mismo era un hijo de Dios, que amaba a otros hijos de Dios solamente porque ellos también andaban en la verdad, porque ellos eran hijos de Dios igual que él. Y por eso, y solamente por eso eran sus hermanos. Y lo que hacía era encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Y cuando nosotros encaminamos a alguien, decimos, bueno, pues vete por ahí y ahí derecho. Pero ese encaminar incluye la idea de proveerlos de lo que necesiten para poder ir a la siguiente iglesia. De una manera digna de Dios, de una manera que glorifique a Dios. La Biblia habla de dar generosamente, de dar de corazón, especialmente a aquellos que entregan su vida a la obra de Dios. Dar liberalmente para que puedan continuar sirviendo a Dios de esa misma manera. Gallo estaba mostrando el amor práctico, estaba mostrando hospitalidad para con sus hermanos que como él andaban en la verdad. Y esa era la razón por la que él los amaba. Juan lo alaba porque está haciendo con fidelidad lo que debe hacer. Y por supuesto que el mundo no va a ayudar a los misioneros cristianos. Esos predicadores salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Si los cristianos no los apoyan, nadie lo hará. Además, como Pablo explicó a Timoteo, los que fielmente predican la palabra son dignos de ser sustentados. Dice en 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo que Juan dice de estos hermanos que salieron, dice que salieron de su casa, de su lugar de comodidad, dejando detrás de ellos varias cosas. Habían sacrificado ingresos, su trabajo, tiempo de su trabajo, tiempo con su familia, y se marcharon con el propósito de obedecer a un llamado mucho más alto. Y aunque es justo que se les pague por su trabajo, los verdaderos embajadores del reino no deben estar en el ministerio por dinero. Y es más, es precisamente el asunto del dinero lo que separa a los verdaderos predicadores de los falsos. La Biblia es clara que los falsos están en el ministerio invariablemente por dinero, por alguna ganancia.
no tienen un compromiso con la verdad. Son capaces de cambiar la verdad con tal de recibir un ingreso, de predicar lo que la gente quiere oír. Son estafadores espirituales culpables de falsificar la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 2:17. Decía Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Desde la manera como Dios hace su obra es por medio de seres humanos. Él podría enviar ángeles a predicar, un ángel a predicar el Evangelio, pero se limita a mensajeros humanos. Y una de las razones por lo que lo hace así es porque existe el gran peligro de que se le dé más importancia al mensajero que al mensaje. Si viéramos a un ángel, nos quedaríamos asombrados de su belleza, pero no es ni la sombra de la belleza de Cristo. Pero, como decimos aquí, nos dejaría apantallados. Y cualquier cosa que dijera, pues, entonces, así que simples hombres son los que llevan su palabra por el mundo. Y Él se encargará de llamar a sus elegidos y llenarlos de su espíritu. Y de esa manera nadie podrá gloriarse. La salvación es solamente obra de Dios. Por eso no puede haber un representante de Dios en la tierra, como dice que hay uno por allá, en Roma, creo, ¿no? No hay un representante de Dios en la tierra. Su palabra es su representante, es lo que nos dejó. Entonces, así es con cualquiera que predique el Evangelio. La persona que lo hace no es lo importante, es el mensaje. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Nuestros hermanos que llegaban ahí a la iglesia de Gallo no los conocía él ni la congregación, pero venían representando a Juan y finalmente a Cristo mismo, porque venían predicando la verdad de Cristo. Así que representaban a Cristo. Cuando Jesús estaba capacitando a sus discípulos para que ellos fueran maestros itinerantes, los envió, se recuerdan en Hebreos 2, Él les dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, porque por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Mateo 10, 40 y 41. Entonces, el que brinda hospitalidad y apoyo a los misioneros, coopera con ellos en lo que están haciendo, propagar la verdad, está participando en sus obras, en su trabajo. Dice Filipenses 4, lo leímos allí en la lectura de hoy, pero vamos a leerlo otra vez, 4 del 15 al 19. Y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto
que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y así como es un gozo cooperar, una bendición, también hay el peligro de ser un estorbo. Dice el versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, bueno, ya le comentamos que Juan había escrito anteriormente a la iglesia. Esa carta, la que habla aquí, pudiera ser la segunda carta. Y Diótrefes era alguien que tenía pues, autoridad en la iglesia y se había rehusado a aceptar lo que Juan dijo. Cuando Juan dice, no me recibe, pues quizás no era personalmente, pero era lo que Juan decía. Rechazaba la autoridad de Juan. No se sabe nada más de Diótrefes que lo que está escrito en estos dos versículos. Ya no se le menciona más y bueno, creo que con eso era suficiente, ¿no? Para entregar. En lugar de comportarse como un siervo de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, había hecho exactamente lo contrario, convirtiéndose en un tirano abusivo. Juan dice que le gustaba tener el primer lugar. Si la noche que fue entregado, Jesús enseñó a sus discípulos cuál era la manera de gobernar, la manera de Cristo de gobernar. Les mostró cómo se gobierna lavando los pies, arrodillándose ante ellos y lavándoles los pies. Y les dijo, así es como debe ser en la iglesia. En Capernaum les dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser primero, será el último de todos y el servidor de todos. En Marcos 9:35. El problema de Diótrefes era su orgullo y su egoísmo. El que tiene ese problema usa a las personas para satisfacer sus necesidades propias, ya sea necesidad de atención, de ser importante, de tener poder, de dar órdenes, obsesión por controlar y decidir lo que se hace. Es una característica, es que no acepta una autoridad sobre su cabeza. Y lo que enseñó Cristo es que bueno, el que va a mandar antes tiene que aprender a obedecer. El que llega directamente a obedecer pues va a ser como los que llegan a un puesto de dirección de una gran empresa porque tienen cierta familiaridad con el dueño, ¿no? Son sus hijos o algo parecido. Y generalmente por eso, pues a la larga, viene una catástrofe. Entonces, Diótrefes se había olvidado que ningún ser humano tiene el primer lugar en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo tiene la preeminencia. Es el único que tiene ese lugar. Y Él es el que concede la autoridad
a los hombres que Él ha escogido para dirigir su iglesia por el tiempo que Él decide. Desde otra vez había olvidado la enseñanza de Cristo. En Mateo 20-25, dice, entonces, hablando de los discípulos de Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ahí en ese pasaje, Juan y Jacobo habían pedido a Jesús, por medio de su madre, que Cristo les concediera a ellos dos los lugares de privilegio en su reino, que uno se sentara a su izquierda y el otro a su derecha, ¿no? Cuando los otros 10 apóstoles se enteraron de esta petición, se enojaron muchos, pero solo porque ellos no lo habían pedido primero, no se les ocurrió a ellos, todos querían el lugar principal. Y este mismo Juan, que pidió esto a Cristo, es el que escribió esta tercera carta de Juan. Pero sin duda él sí había aprendido la lección. Yo otra vez no había aprendido a ser como Cristo. No debía estar en ese lugar que ocupaba. Él amaba ser el primero. Le gustaba tener el primer lugar. Le gustaba ser considerado como alguien importante, como alguien con conocimiento, alguien con experiencia, alguien con influencia en la iglesia. Le gustó ser el primero. Juan, junto con los demás apóstoles, eran representantes personales de Cristo. Él los envió. Hasta que la Biblia se completó. Bueno, en ese tiempo todavía estaban escribiendo estas cartas, la Biblia no estaba completa. Entonces, la palabra de un apóstol, lo que decía un apóstol, se podía considerar que era la Biblia. Entonces, la forma en que Dios trató a Juan mostró lo que pensaba realmente de Cristo. Al tratarlo con falta de respeto, estaba envenenando la mente y el corazón de otros miembros de la iglesia, pero contra Cristo, contra su Salvador. El que rechaza una carta apostólica de Juan, en este caso Diótrefes, estaba rechazando a Cristo mismo. Es como si alguien, el día de hoy, rechazara a Romanos o la carta que fuera, ¿no? Entonces él trató de denigrar a Juan con palabras malignas. Que perdiera la autoridad. ¿Para qué? Para él tener autoridad. Y vemos que esto pasó también con Pablo, le pasó a él. No es apóstol, no anduvo con Cristo, entonces no tenemos que sujetarnos a su autoridad. ¿Por qué? Porque estas personas querían ese lugar de autoridad. Pero denigrar es hablar mal con el fin de destruir su prestigio y su autoridad. Dice que estaba parloteando con palabras malignas contra nosotros. Otra traducción dice, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Estaba calumniando, hablando mal de Juan a sus espaldas, con palabras
pues, maliciosa. No quiso recibir a los hermanos, eran mensajeros enviados por Juan. En su intento de controlar la iglesia, él trató de impedir que tuvieran la información que estaba enviando el apóstol en esa carta que menciona. Entonces, esa carta él la recibió y no la hizo de conocimiento de la iglesia. Después prohibió que recibieran a los hermanos esos que enviaba Juan, y los expulsó de la iglesia. Diótrefes se había convertido en un tirano que deseaba controlar la iglesia él mismo. Se le había subido el poder a la cabeza. Y se les había arreglado para intimidar a la iglesia de manera que él pudiera determinar quién podía ser miembro y quién no. No es muy lejano de la realidad pensar que Gallo pues iba a ser expulsado pronto de la iglesia. La excomunión es seria. Algunas veces es algo necesario, y es necesario para mantener la santidad y la unidad de la iglesia. Sin embargo, la meta siempre es restaurar al pecador si se arrepiente, así como enseña en Mateo 18 acerca de la disciplina de la iglesia. Pero no es una herramienta para que una persona consolide su poder en la iglesia. No es el privilegio personal de un pastor o de un dirigente, sino es una decisión que debe tomar toda la iglesia. El peligro de hablar mal contra los hermanos y especialmente contra los ministros de Dios es que así no cooperamos con la verdad, sino la estorbamos. Diótrefes habló públicamente contra la autoridad que Dios había puesto sobre él y sobre la iglesia. El peligro de hablar mal contra los hermanos, especialmente contra los ministros, es que estorbamos, la verdad, no cooperamos. Juan nunca dice aquí que él ni ninguna otra persona que tenía autoridad sobre esa iglesia fuera perfecto. No dice que él nunca pecara ni que nunca tomara una decisión equivocada. Pero Juan sabe que su autoridad viene de Dios y que por eso, mientras él siga andando conforme a los mandamientos de Dios, tiene la autoridad divina en la iglesia de Cristo. Entonces, si el que está aquí dice algo, dice eso es porque yo lo digo, está en este camino. Si yo digo porque la Biblia dice, sí es autoritativo. Juan tenía esa autoridad porque él andaba en la verdad. Pues dice que si visita esa iglesia va a llamar la atención a Diótrefes por lo que está haciendo. Y no dice que cuando venga lo va a expulsar de la iglesia. Y tal vez esa fuera la reacción que esperaríamos, pero no dice eso. Dice que va a tener que llamarle la atención, pero no reacciona de una manera explosiva, hacia la primera, extremista se pudiera llamar. Lo que está haciendo Diótrefes es un pecado. Calumniar y acusar a la autoridad estorba la obra de Dios en vez de ayudarla. Pero es necesario tener paciencia con aquellos que estén en este pecado y ayudarlos para que salgan de él.
en lugar de querer que ellos salgan de entre nosotros. No queremos que nadie salga de entre nosotros. Tal vez eventualmente será necesario, pero no es la primera reacción. Dice, imitar lo bueno y no lo malo, dice en el versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces necesita tener cuidado y sabiduría para discernir a quién vamos a imitar. Diótrefes era un mal ejemplo, pero había quienes eran un buen ejemplo. De ahí menciona a Demetrio. Este era un hombre en el que se podía confiar. Se piensa que Demetrio era el que llevó la carta, era uno de esos enviados de Juan, uno de esos misioneros, maestros itinerantes. Y este es un principio general para la vida cristiana. Aquí Gallo no debía seguir el mal ejemplo de Diótrefes, pero sí el bueno de Demetrio. Porque el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En la primera carta de Juan escribió: el que practica el pecado es del diablo. Un cristiano verdadero peca, sí cae en pecado, pero no es esclavo de su pecado. Ya no vive en pecado, porque el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad de vencer el mal y obedecer a Dios. Entonces, es la persona que practica lo bueno la que debería ser imitada y nunca la que practica lo malo. El ejemplo perfecto a imitar es Cristo. Decía Pablo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si había que imitar a Pablo, no era por Pablo mismo, era porque Pablo era un fiel imitador de Cristo. A los que debemos imitar son a las personas que han dado fiel testimonio a otros a lo largo del tiempo. Personas que son confiables, para que así cooperemos con la verdad en lugar de estorbarla y resistiendo el egoísmo y cuidando cómo hablamos en la iglesia, siendo humildes para seguir el ejemplo de Cristo. Es fácil pensar en otros cuando estudiamos un pasaje así, pero necesitamos examinarnos a nosotros mismos, ya sea en cuanto a tomar la preeminencia o nuestra tendencia en cualquier situación de querer el primer lugar. Y es una tendencia totalmente humana, totalmente natural. Pero necesitamos reconocer el egoísmo en nosotros mismos. Necesitamos cuidar nuestras lenguas, especialmente cuando hablamos de otros en la iglesia. Tenemos por último cara a cara, dice en el versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular.
Si recordamos, esta carta termina de manera muy parecida a la anterior, a la segunda carta de Juan, que en el versículo 12 dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. En los dos casos tenía más cosas que decir, pero ya no quiere hacerlo por escrito, sino cara a cara, personalmente. Hay situaciones en las que es preferible tener una comunicación presencial que por otro medio. Nosotros vivimos en una época en que es muy fácil evitar el contacto directo con otras personas. Tenemos los medios, los que podemos enviar un mensaje por escrito, un mensaje de texto, un mensaje hasta de voz. Y es práctico, pero no siempre es lo mejor. Lo que Juan quería tratar seguramente era algo delicado y no era sabio tratarlo por carta. La comunicación se debe basar en el amor y en la verdad. Y esto aplica cuando hay la necesidad de tratar conflictos y problemas dentro del cuerpo de Cristo. Siempre se debe mostrar amor y la comunicación personal es más adecuada. Por escrito, a veces decimos cosas que no diríamos a otro en la cara. Y a veces podemos hasta insultar a otra persona sin verlo. No vemos así, por un WhatsApp, ¿no? Y los insultamos y lo podemos hacer porque no está cara a cara. También, del lado contrario, estando cara a cara, es más fácil también mostrar amor. Nuestra esperanza, nuestra gran esperanza es encontrarnos con Cristo cara a cara. ¿Para qué? Para poder decirle cuánto lo amamos, para poder demostrárselo cara a cara. Yo creo que ninguno de nosotros estaría satisfecho con decírselo por carta. Ninguna otra cosa puede igualarse a esta bendición de estar frente a frente con Él y escuchar de sus labios: buen buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La obra de salvación que hizo Cristo, limpiándonos con su sangre del pecado, es lo que hace posible que esa sea nuestra esperanza, que podamos esperar verlo cara a cara y que por lo pronto, ahora, en este mundo, tengamos paz. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes a aplicarla a nosotros mismos, que veamos que potencialmente podemos ser diótrefes, pero queremos ser como Gallo, como Demetrio, como Juan, y finalmente como Cristo. Y que ese es el trabajo que tú estás haciendo en la iglesia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a cooperar con la verdad, a que tu reino avance en este mundo, no estorbemos, sino que participemos en este ministerio que tiene tu iglesia en este tiempo, de alcanzar a los que no te conocen, llevarles el evangelio,
que tú lo salves por medio de tus siervos fieles. Ayuda a tu iglesia, Padre, fortalécenos a cada uno, haznos examinarnos nuestras actitudes, lo que de verdad es importante para nosotros, para que tengamos ese deseo de que nuestra alma prospere. Ayúdanos, Padre, y pedimos por Cristo que sea para ti.